Hola a todos, soy Melissa Morales y bienvenidos a una clase de química. El día de hoy vamos a estar hablando sobre fórmulas empíricas y sobre fórmulas moleculares. Yo sé que cuando nosotros decimos química, lo primero que se nos viene a la mente es una imagen de explosiones, experimentos, Beaker, sustancias de colores y un montón de reacciones, también letras y números. Y a partir de ahí vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de una fórmula química, debemos de estar conscientes en que esta está conformada por letras y también por números, donde las letras nos van a representar a los elementos químicos y los números que formarían los subíndices o las proporciones nos van a indicar la cantidad de átomos de cada elemento que conforman a un compuesto. Pero la pregunta sería ahora, ¿qué es una fórmula química? O mejor dicho, ¿qué es una fórmula empírica? Una fórmula es una pequeña lista de los elementos químicos que forman una sustancia, con alguna indicación del número de moles de cada elemento presente, y a veces la relación que tiene con otros elementos de la misma sustancia. Es así entonces que aparece el término fórmula empírica, donde hablamos de una representación a la proporción de los elementos que están inmersos en un compuesto químico. Una fórmula empírica es aquella a la que llegamos a través de experimentaciones, pero no solamente experimentaciones en un laboratorio donde mezclamos sustancias, sino también de experimentaciones con respecto a procedimientos matemáticos que nos van a ayudar a llegar o tener un acercamiento de un compuesto químico. Esta fórmula empírica, como se llega a ella a través de experimentaciones, puede ser variante. Las cantidades de los átomos que conforman a esta sustancia pueden ir variando conforme vayamos experimentando y todo va a ser resultado de prueba y error. Es por ello que el nombre empírico hace mención a ello, que llegamos a través de experimentaciones que pueden no ser del todo muy exactas. La fórmula empírica nos va a llevar a su culminación, que sería con las fórmulas moleculares. Estas fórmulas son muy especiales porque aquí sí ya llegamos a una fórmula verdadera, que es el otro nombre que también recibe la fórmula molecular, donde esta fórmula nos va a indicar ahora sí el número real de los átomos que forman una molécula. Y aquí sí ya están establecidas las sustancias y gracias a esta cantidad exacta de átomos de cada elemento que van a conformar el compuesto, ya podemos hablar de comportamientos, de reacciones y de todas las experimentaciones que nos gusta ver en un laboratorio. Es así que tenemos el ejemplo del ácido sulfúrico, cuya molécula es H2SO4, que nos indica esta fórmula que ya es verdadera o molecular, que el ácido sulfúrico está conformado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Gracias a todo esto, a estos avances, no solo en el campo de la experimentación y los laboratorios, también en el ámbito matemático, que forma una parte esencial de la química, que se nos han abierto las puertas al desarrollo de las naciones, no solamente en el ámbito de salud, que sé que es lo primero que estás imaginando, también nos abre la puerta a avances tecnológicos, a avances alimenticios y no digamos en el ámbito de la ecología. Gracias a las sustancias químicas y al estudio de las fórmulas empíricas y moleculares, nosotros podemos optar a muchas sustancias y a muchos procedimientos que nos van a ayudar a llevar una vida mejor y mucho más ecoamigable. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que viene a continuación es practicar. Vamos a partir de cálculos matemáticos a llegar a una fórmula empírica y posteriormente a una fórmula molecular. Entonces, acompáñame a calcular. Muy bien, ahora sí, vamos a ayudarnos de este pequeño pizarrón. Lo que viene a continuación es calcular la fórmula empírica de una sustancia que todavía no conocemos, no sabemos ni en qué composición se encuentra, tampoco qué comportamiento tiene, ni qué tipo de reacciones se pueden derivar de ella. Vamos a buscar la fórmula empírica de un compuesto. En su proporción tiene 32.4% de sodio, 22.6% de azufre y 24.1%, perdón, 45.1% de oxígeno. Algo que es muy importante es que corroboremos que la suma de todas estas proporciones me dé un 100%. Esto es para que no haya mucho margen de error en poder calcular una fórmula empírica y luego pasar a la fórmula molecular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enlistar. El sodio de primera mano tiene un 32.4% de presencia en el compuesto. Lo que vamos a hacer es dividirlo
por el peso atómico del mismo. ¿Dónde podemos encontrar el peso atómico del sodio? En la tabla periódica. El peso atómico de todos los elementos se encuentran distribuidos acá. De ahí es de donde nosotros podemos sacar esta información. Dividimos entonces 32.4% que tiene presencia el sodio en el compuesto con su peso que es de 22.98 UMAS. Al dividirlo como resultado vamos a obtener 1.40. Luego vamos al azufre y repetimos la operación. 22.6% de presencia del azufre en el compuesto dividido el peso del azufre, que está en la tabla periódica, que es de 32.06. Dividimos entonces estas dos cantidades y como resultado vamos a obtener un 0.70. Procedemos con el oxígeno de la misma manera. El oxígeno está en este compuesto con una presencia o una participación de un 45.1%. Lo dividimos dentro de 15.99, que es el peso del oxígeno según la tabla periódica, y como resultado vamos a obtener 2.82. Sí, yo sé que no luce como una fórmula química. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar de los resultados finales cuál es el número menor, 1.40, 0.70 o 2.82. Sí, tiene razón, es 0.70. Este es el número que nos va a ayudar a llegar a la fórmula empírica. No olvidemos que ese 0.70 es la cantidad menor. Lo que vamos a hacer ahora es dividir los resultados que habíamos obtenido, 1.40 para el sodio, 0.70 para el azufre y 2.82 para el oxígeno, todos divididos con el número menor, que sería el 0.70. Es así entonces que tenemos para el sodio 1.40 dividido 0.70. Como resultado vamos a obtener un 2. Para el azufre, 0.70 dividido 0.70, tenemos como resultado 1. Para el oxígeno, 2.82 dividido 0.70, obtenemos como resultado un 4. Ahora sí, estos números finales ya nos pueden ayudar a darnos la idea o a construir la fórmula empírica. Para ello voy a escribir a los elementos en el orden en el que de primera mano los habíamos colocado o la información que nos había brindado el problema. Tenemos entonces primero al sodio, segundo al azufre y por último al oxígeno. Lo que vamos a hacer ahora es agregar como subíndice las cantidades a las que llegamos después de cada proceso. Para el sodio, después de haber dividido el resultado anterior con el número menor, obtuvimos el número 2. Entonces decimos que en este compuesto tenemos 2 átomos de sodio. Para el siguiente, que sería el azufre, después de este procedimiento podemos decir que tenemos un único átomo de azufre en el compuesto. Y para el oxígeno, después de haber dividido el resultado con el número menor, obtenemos un 4 que me indica que hay 4 átomos de oxígeno en este compuesto. Algo que quiero recordarte y que no olvides es que en química, al igual que en matemática, cuando tenemos como subíndice un número 1, no es necesario escribirlo. Así que si tú quieres, lo dejas, y si no, lo omites, que de todas maneras, al colocar a ese elemento sabemos que aunque no haya un número, solamente hay un átomo de este. ¿Qué te parece si ahora calculamos una fórmula molecular o verdadera de un compuesto diferente? Ahora sí, vamos con el segundo problema. Esta vez vamos a calcular la fórmula molecular de un compuesto que todavía no conocemos, pero en cuya proporción tenemos carbono, hidrógeno y cloro. Proporciones del carbono, 37.8% de presencia en el compuesto. Hidrógeno, 6.3% y cloro, 55.8%. No olvides corroborar que la suma de estas proporciones me dé un 100%. Ahora, el dato adicional es que la masa o el total del compuesto que todavía no conocemos es de 127 gramos. Ojo, que para que nosotros podamos llegar a la fórmula molecular es necesario que el problema nos indique la masa del compuesto que debemos de encontrar. Así que para poder iniciar, el primer paso es hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior para la fórmula empírica. Ese es nuestro punto de partida. ¿Recuerdas los pasos para la fórmula empírica? Si no, recordemos juntos. Primero, lo que vamos a hacer es volver a escribir la proporción de cada elemento y lo vamos a dividir con el peso de dicho elemento. ¿De dónde vamos a sacar el peso de los elementos? Recuerda, de la tabla periódica.
Es así que para el carbono, que tiene una presencia de 37.8% en el compuesto, lo dividimos con su peso según la tabla periódica, que es de 12.011. Nosotros estamos utilizando solamente 2 decimales después del punto. Es así, entonces, que solo coloqué 12.01. Al dividir, como resultado tenemos 3.15. Repetimos la operación para los demás elementos, hidrógeno y cloro. Es así que para el hidrógeno tenemos 6.3% en el compuesto dividido 1.07, que sería su peso, va a ser igual a 5.88. Para el cloro tenemos 55.8% en el compuesto dividido el peso del cloro según la tabla, que es de 35.45. Como resultado obtenemos 1.57. De nuevo, vamos a escoger el valor menor. 3.15, 5.88 o 1.57. Correcto, 1.57. Recuerda que este va a ser el valor por el que dividiremos a todas las demás respuestas. 3.15, 5.88 y 1.57. Por si te preguntas, ¿y qué pasó con la masa de 127 gramos? Todavía no la vamos a utilizar, así que solo tenlo en mente. La masa que nos dio el problema es de 127 gramos y nos va a servir. Ahora sí, dividamos cada una de las respuestas por el valor menor. Continuamos. El carbono, entonces, teníamos una respuesta final de 3.15, dividido el valor menor, 1.57. Como resultado obtuvimos 2. Hidrógeno, respuesta final 5.88, dividido el valor más pequeño, que es 1.57. Como resultado obtuve 3.7. Como lo podemos aproximar, lo hacemos, lo aproximamos a 4. En química no es bueno que como subíndice nosotros nos quedemos con un número decimal. Eso puede complicarnos mucho la existencia después. Y el cloro, 1.57 dividido 1.57, vamos a tener una proporción de 1. Recuerda que en química, al igual que en mate, no es necesario que el subíndice 1 lo coloquemos de manera escrita. Se sobreentiende. Procedamos a escribir la fórmula empírica. Respetamos el orden que ya se nos había dado. Tenemos entonces primero carbono, luego hidrógeno y por último el cloro. ¿En qué proporción? Vamos a tener para el carbono una proporción de 2, para el hidrógeno una proporción de 4 y para el cloro una proporción de 1. Recuerda que no es necesario que lo escribamos, yo lo voy a borrar. De todas maneras, recuerda que ese 1 significa que solamente hay un cloro en este compuesto. Si no lo colocas, también por el símbolo se entiende que solamente hay un cloro en este compuesto. Hasta aquí vamos a medio camino. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es calcular la masa del compuesto completo. Para ello vamos a utilizar la fórmula empírica a la que llegamos, que es carbono 2, hidrógeno 4, cloro 1. Y también no olvides que esta vez ya nos toca utilizar el 127 que nos dio el problema. Recuerda que nuestra fórmula empírica fue carbono 2, hidrógeno 4 y cloro 1. Entonces vamos a multiplicar las proporciones que obtuvimos en nuestra fórmula empírica, carbono 2, hidrógeno 4 y cloro 1, cada proporción por el peso de cada elemento. ¿De dónde sacamos el peso del elemento? De la tabla periódica. Carbono 2 por 12.011, que es su peso, obtenemos como resultado 24.022. Para el hidrógeno, 4 que obtuvimos como proporción de la fórmula empírica por 1.007, que es su peso, nos va a dar como resultado 4.028. Y cloro, proporción 1, por el peso del cloro, 32.451, como resultado 32.451. Lo que vamos a hacer ahora es sumar los resultados que obtuvimos de multiplicar proporción y peso para obtener el peso de la fórmula empírica. A mí como resultado me dio 60.501. Ahora, ¿recuerdas el 127 que nos dio el problema? Lo vamos a utilizar. Un muy buen tip es recordar que por lo general siempre en el problema que nos den, el peso va a ser mayor al que nosotros encontremos después de calcular la fórmula empírica. Entonces, 127 gramos dividido 60.501, como resultado vamos a obtener 2.01. Si te das cuenta, no puedo aproximar ni el 0 ni el 2. Podríamos decir que obtuvimos como resultado final un número 2. ¿Qué vamos a hacer con ese número 2? Vamos a multiplicar toda la fórmula empírica por ese 2
para poder llegar a la fórmula molecular. Entonces, nuestra fórmula empírica es carbono 2, hidrógeno 4, cloro 1. Todo multiplicado por 2. Es así entonces que vamos a decir carbono 2 por 2, carbono 4. Hidrógeno 4 por 2, hidrógeno 8. Cloro 1 por 2, cloro 2. Y esto que obtuvimos entonces ya es la fórmula empírica. Podemos decir que la fórmula verdadera del compuesto que al inicio solo tenía carbono, hidrógeno, cloro en diferente porcentaje es carbono 4, hidrógeno 8 y cloro 2. Es así que logramos llegar entonces a la fórmula molecular a partir del cálculo de la fórmula empírica. Recuerda que para la fórmula molecular necesitamos que nos proporcionen de la masa del compuesto que estamos analizando. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme a otra clase de química.